Esto es Londres Blanco y vamos a hablar de la Eurocopa y Copa América. Acá estamos, esta vez juntos en un video realmente muy especial. Quizás el tópico es un poco simple, es básicamente repasar cómo jugaron nuestros jugadores, cómo les fue cada uno en cada una de sus selecciones. Recordamos, tenemos un solo campeón, lamentablemente, y a la vez nos alegramos por lo Chelsea, pero lamentablemente Harry Kane en este último partido, los penales le dijeron que no, nuevamente en otra final que acabamos de ver justamente, pero realmente un certamen que empezó complicado. Vamos a empezar justamente con Harry Kane, que le empezó esquivo quizás, con un poco de críticas, porque los primeros dos partidos quizás se le presentaron un poco complicados para el delantero inglés y no se encontraba mucho en el equipo, no pudo aportar tanto en esos dos partidos, pero después se le abrió el arco y pudo marcar, por ejemplo, un gol muy importante contra Alemania. La verdad es que es muy difícil ver a Harry Kane en esta selección de Southgate, porque justamente lo que notamos a lo largo de todo el campeonato fue que si no entraba Grealish no tenía ningún tipo de servicio. Y si vemos el mapa de calor de Harry Kane, podemos ver que jugaba casi como un mediocampista. Tiene hasta partes en donde estaba como un 5 de tanto que bajaba a buscar la pelota, tratar de generarla, abrir espacios, llevarse la defensa y poder después abrir a un lateral para que con eso descomprimir el área y que haya un intento. Pero por más de que eso sucedía, nunca la pelota volvía a él. Así es, completamente. Vimos un gran pase de Harry Kane en el primer gol de Inglaterra contra Dinamarca, que después termina siendo un gol en contra de Kjaer, medio ahí apurado por Sterling. También, como decía, quizás ese gol contra Alemania fue uno de los más gritados por el delantero inglés en su carrera directamente, en un Wembley que estaba explotado en ese momento, y fue como volver a encontrarse con los fans después de críticas quizás en un torneo que no le fue fácil a Harry Kane y que terminó siendo complicado, porque en la final vimos de nuevo lo que vos decías. Tiene un promedio de 30 toques por partido el delantero inglés, que básicamente son todos de posición de playmaker, de 10, no de un número 9. Y uno quizás se espera que Harry Kane no toque tantas pelotas por partido como quizás lo va a hacer Højbjerg, que vamos a repasar después. Pero si uno espera que Harry Kane toque 30 pelotas, espera que por lo menos la mayoría sean dentro del área. Y acá, viendo el mapa de calor, vemos que pocas fueron dentro del área. Y no solo fue un jugador que no pudo intervenir tanto en el juego como se esperaba, sino que las veces que lo hizo, no lo hizo en su posición preferida. Y aún peor, creo que había intérpretes. Grealish entrando de la banca. Sancho, uno de los mejores asistidores de la Bundesliga. Rashford, que por momentos, o sea, podría ganar por la banda. Pero realmente Southgate se enamoró de Sterling. Hay que decirlo, se enamoró de Sterling. Y Sterling mismo hoy en la final, vos veías que tenía para hacer pases, para abrir el juego. Y Sterling se creía que era Neymar y que se podía pasar a Chiellini y a Bonucci de cara al arco. Y realmente es vergonzoso desde el punto de vista de los técnicos y de todo lo que vos necesitas validar, ¿no? Como un staff, porque tenés al mejor 9 del mundo, pero tu mejor 9 del mundo termina jugando de 10 ante todo el campeonato. Y la única vez que casi lo deja libre fue cuando Grealish lo deja para cabecear y que cabecee de frente. Si no, aún generando las situaciones, que era lo que veíamos hoy cuando mete el golazo Luke Shaw, aún en esas situaciones, Kane está yendo de frente al arco y no hay una devolución. Entonces, eso es lo peor de todo, porque vos decís, tuvo 35 toques, pero bueno, si tiene 35 toques, tiene que ser como mínimo pegado al área. No tienen que ser 35 toques que están de 5 o un poquito más adelantado. De hecho, si vemos en el mapa de calor, Højbjerg está más adelantado
en el mapa, o sea, en las zonas calientes están más adelantados que el propio Kane. Polémico. La verdad que obviamente Kane siempre va a estar un poco más adelante. Después vamos a repasar Hoyer. Ahora vamos con quizás el que mejor le fue en esta, quizás no individualmente, tuvo una gran Copa América, pero Giro Lo Celso termina ayer sábado 10 de julio levantando la Copa América junto a Messi y a toda la Argentina después de tantos años, en un certamen para Giro Lo Celso que quizás no fue el más determinante de los tres del medio, pero sí fue un titular indiscutido para Lionel Scaloni. Fue uno de los pilares en ese centro del campo donde quizás se pudiera discutir si era Paredes o Guido Rodríguez de número 5, De Paul siempre estuvo, y el otro que estaba por el otro lado era Lo Celso, quizás no tanto justamente porque jugaba esos 60 minutos por partido y también estaba medio tocado físicamente, pero vimos que previo en las eliminatorias tuvo un buen partido contra Colombia y después en la Copa América quizás no destacó ningún partido, pero siempre en todos los partidos tenía 10 o 15 minutos donde era el principal socio de jugadores como Messi o los principales atacantes de Argentina, donde realmente se desenvolvía bien en el mediocampo y en ataque y bueno, pudo generar grandes situaciones como por ejemplo el partido de semifinales contra Colombia, que es él quien le pone el pase a Messi para encontrarlo dentro del área, que después Messi termina dándoselo a Lautaro, que es el que convierte. Pero realmente un certamen bueno de Lo Celso, siendo titular en la Argentina, que además pudo lograr salir campeón y veremos qué le afronta en el futuro en esta selección argentina, que bueno, terminó saliendo campeona y veremos qué puede conseguir los siguientes años. Sí, que ayer capaz no tuvo un partido en el que pudiera brillar porque Brasil tiene muchos jugadores más técnicos y era más un partido para intentar no dejar jugar a Brasil y era enunciar un poco a tanta creación y recuperar, ¿no? Y fue el que más recuperó junto a Montiel, 8 pelotas. Desde la estadística, Lo Celso la verdad que no destaca, pero realmente cuando nosotros lo vemos, y por eso también hay veces que la estadística es importante, pero no te dice todo, la verdad es que Argentina era otra. Los primeros 50-60 minutos del partido, estando Lo Celso tenía otro funcionamiento, tanto desde el quite, desde el hambre, desde la visión para poder dar un pase clave, de poder hacer un pase entre líneas que sea necesario. Realmente todos los periodistas acá lo estaban diciendo. La Argentina de Lo Celso es mejor que la Argentina sin Lo Celso. Ahora, también tenemos que ser honestos en que, así como pasa en Tottenham, no puede jugar más de 70 minutos porque ya después, en minuto 65, que es un poquito menos de lo que promedió a lo largo del torneo, ya a partir del minuto 60-65 empieza a perder relevancia y se requiere un nuevo intérprete que esté fresco y que vaya para adelante. Pero la verdad es que demostró que está a la altura de una selección nacional que sale campeona y que ahora, después de salir campeona de la Copa América, va a ir por todo el mundial que viene en Qatar. Sí, y destacar que, por ejemplo, Giovanni Lo Celso es un jugador que también se ve beneficiado mucho por los espacios. En las selecciones generalmente se notan más, se encuentran más esos espacios y también se ve claramente beneficiado y es una gran aptitud que tiene la de siempre poder encontrarse con Messi, que no es algo simple. Veíamos jugadores como Dybala que declaraban que no podían jugar con Messi justamente por las posiciones y los distintos lugares que ocupan en el campo. Lo Celso es completamente al revés. Me parece que el jugador ideal en el medio campo para conectar con Messi. Y es algo que en el Tottenham no vemos, que hablábamos, que decíamos quién puede ser el socio de Lo Celso para empezar a armar jugadas, como vimos que era Messi en este caso en la selección argentina. Y nuestra conclusión era que quizás Kane en Tottenham se tira más hacia las bandas y Messi siempre se muestra un poco más centrado en la Argentina o por lo menos de cara al centro, digamos, de afuera hacia adentro y Kane quizás es el movimiento inverso, entonces no llega a asociarse con el delantero inglés, que realmente sería una asociación Lo Celso-Kane muy interesante, pero
esperemos poder verla la temporada que viene. Después tenemos quizás uno de los mejores rendimientos individuales en esto que fue Eurocopa y Copa América, no solo de Tottenham, sino diría de todos los jugadores, que fue Pierre-Emile Højbjerg. Realmente la descoció en esta Eurocopa. Recordemos un comienzo complicadísimo para Dinamarca. Obviamente no estamos hablando de lo futbolístico, sino de lo emocional y lo que podría haber sido una pérdida gravísima para el fútbol mundial directamente, pero después se pudo reconstruir después de un partido que hablábamos que la UEFA no se lo dejó nada fácil, porque básicamente las opciones eran o jugar al otro día a la mañana o seguir con el partido después de ese terrible suceso directamente. Y después de eso, Dinamarca la tenía complicada el grupo porque había perdido uno de los partidos más ganables de todos, pero en el último partido contra Rusia, donde realmente la descose Højbjerg con 2 asistencias y un partido espectacular, logra clasificarse, después logra pasar a Gales, que una victoria apabullante, y bueno, después le gana a República Checa y bueno, termina cayendo ante Inglaterra en un partido muy discutido, obviamente con la gran polémica, pero en un certamen que lo deja Højbjerg en una posición distinta a la que jugó en el Tottenham, con un 5 como Delaney al lado, formando una especie de doble pivote, que donde lo vimos brillar realmente a Højbjerg en una posición poquito más adelantada que la del Tottenham. Sí, y te deja mucho pensando, ¿no? Porque si realmente uno piensa jugar con un 3-5-2, en donde juega con 2 mediocampistas centrales, va a tener un modelo un poquito más avanzado, ¿no? Como tuvo en esta Eurocopa, en la que se vio que es un 5 completísimo, porque te hace los relevos. Cuando es necesario, va a buscar la pelota como un tercer central. Después, como en el partido contra el City, te cubre todos los espacios que vos necesitas, que por eso Pep Guardiola lo dijo de maravilla sobre él, ¿no? Pero a su vez tiene la calidad y el toque para ver para adelante, ¿no? Y hizo muy buenos driblings, tuvo un gran porcentaje de pasar jugadores que para una posición de 5 se suele ser bastante tosco. Y a veces, y esto en general, ¿no? Se confunde mucho. En el sentido de que si un 5 tiene habilidad, empiezan a decir que no es 5. No, muchachos, Højbjerg es un 5, pero realmente tenemos que estar agradecidos de que es un 5 con una calidad realmente impresionante y que esta Eurocopa fue su destape a nivel europeo, generando 5 chances claras de gol y teniendo 3 asistencias desde una posición de pivote que realmente hizo que todo el mundo hablara de él. Sí, sí, completamente. Y además, desde lo anímico, quizás no el capitán, porque el capitán era Kjær, pero uno de los grandes estandartes de esta Dinamarca que dio la sorpresa en esta Eurocopa. Y además tuvo 80 toques por partido, digamos, promediando, que es una cifra realmente muy alta. Y obviamente siendo mediocampista es el que más va a tocar la pelota en un equipo bastante dinámico como Dinamarca, que puede tanto tirarse atrás y salir un poco más a la contra, como podía controlar también los partidos, y realmente fue uno de los jugadores más importantes de Dinamarca en esta Eurocopa, que como decíamos, dio la sorpresa, y Højbjerg me parece que subió un escalón a nivel europeo y en su nivel individual, y esperemos que la pueda descoser como la rompió el principio, sobre todo de la temporada pasada. Después se fue cayendo, me parece que por merma física directamente, porque no tenía un reemplazo en el equipo. Veremos ahora si con Skip y con algún par de suplencias cada tanto puede mejorar esta segunda parte de la Premier League, que quizás tuvo un rendimiento excelente igualmente, pero quizás fue un poco mejor la primera parte. Y qué lindo, ¿no? Hablar de tener, si realmente se juega con 2 mediocampistas, tener a Højbjerg en este nivel, al que realmente lo pone en otro escalafón, tener
a un Lo Celso que realmente rindió muy bien, no rindió excepcionalmente, pero rindió muy bien, tener uno en Ndombele que va a estar fresco. Esto es clave porque justamente, ¿qué estamos hablando? Højbjerg va a volver aún más cansado porque jugó cada minuto también con Dinamarca, además de jugar cada minuto con el Tottenham. Pero además de tener a un Ndombele fresco y tener a un Lo Celso que es propenso a las lesiones y un Højbjerg volviendo, tenés a Skip, ¿no? Tenés realmente una rotación increíble para poder realmente ir cambiando el esquema. Porque tanto Højbjerg puede bajar como Skip puede bajar. Podés jugar en los partidos contra el City, contra el Liverpool, Chelsea, podés jugar con Skip, Højbjerg en Ndombele o Skip, Højbjerg y Lo Celso. Realmente hay un montón de variantes que podés hacer con esos jugadores y que podés hacer también si es que eventualmente, hay que decirlo, vuelve de la línea. Sí, bueno, veremos. Tampoco le vamos a meter mucha presión, pero sí, realmente tenemos un mediocampo muy variado, con muchas variantes, y hay gente que todavía quiere más mediocampistas, así que veremos qué es lo que pasa en el mercado de transferencias. Todavía no hay nada muy claro sobre el mediocampo, no se sabe ni qué va a elegir uno, ni tampoco si el club quiere ir por algún otro más, así que veremos luego qué es lo que pasa. Si querés vamos con Hugo Lloris ahora, con quizás su momento más destacado seguramente fue en ese Francia-Suiza, cuando ataja el penal. Lamentablemente después termina, bueno, Francia terminaría pasando de un 0-1 que se podría haber convertido en un 0-2 en ese penal a un 3-1 en minutos nada más, también gracias a ese penal atajado por Lloris, pero después Francia termina convirtiendo los dos goles con los que empata Suiza hace 3-3, y en la tanda de penales Lloris le convierte en los 5 goles. Francia había convertido los 4 y en el último erra Mbappé para dejar eliminado a Francia, que realmente esperamos que sea la gran favorita de este torneo, y se despidió en un partido contra un rival bastante menor, por lo menos desde los nombres y desde la apariencia, como era Suiza, en lo que fue un partido que podría haber sido heroico de Hugo Lloris, pero terminó siendo una actuación, quizás fue una actuación buena, pero quizás no memorable. La actuación memorable la tuvo Jan Sommer, ¿no? En ese partido que atajó realmente todo para lograr que Suiza se mantuviera a llegar a los penales. Eh, pero también tenemos que hablar de Francia y cómo a veces se sobreestima el talento. Porque, y creo que este error lo cometemos todos. Lo cometemos porque hablamos de cómo tiene tres equipos, tiene jugadores en la sub-21 que nosotros probablemente tendríamos de titulares en nuestra selección nacional, pero aún teniendo una cantidad de talento abrumadora, no, no tuvo realmente la química en el vestuario, ¿no? Tanto que se habla de la química y que hay veces que dicen, no, la química está sobrevaluada. Realmente acá se dejó ver que cuando hay problemas, se empezó a hablar de que la madre de Giroud se había peleado con la madre de Mbappé, que había favoritismo, que por qué había vuelto Benzema. Y todo eso, quieras o no, empezó a quebrantar, ¿no? Al equipo. Eso, que un equipo que realmente tenía más talento que todos se fuera en octavos de final de una manera bochornosa. Sí, sí, completamente. Y además en esto también entra de Jams, que no tuvo ningún planteo excesivamente ofensivo, ni mucho menos con el equipo que tenía. Justamente que si algo tenía era poderío ofensivo y quizás no lo pudo aprovechar tanto. Ese 3-1 son todos goles casi de individualidades, no hay ningún gol donde se hayan encontrado muchos espacios, sino me parece que el primero son muchos toques, no, el primero es un pase que queda muy buen control de Benzema y que termina definiendo bien. El segundo son muchos pases de pura jerarquía individual que encuentran los espacios, y el tercero es el de Pogba pateando desde 3 cuartos de cancha, casi que la clava al ángulo. Entonces uno se da cuenta que quizás a Francia no le faltan nombres, eso es indiscutible, pero quizás alguna idea o
alguna unión, como se notó mucho en Argentina, que todos iban para adelante, quizás con la bandera de Messi, pero todos luchando. Quizás algo le falta para poder llegar un poco más lejos. Y vimos que en ese partido contra Suiza, en el minuto 88 entraba Musa Sissoko, no pudo hacer mucho, porque ya en el minuto 90 convertía el 3-0 Suiza, después iba a jugar hasta los 120 minutos, no iba a patear ningún penal, pero fue el poco protagonismo que tuvo esos casi 30, un poco más de 30 minutos jugados en ese partido, y después tuvo un par de minutos en otro partido más, pero nada destacable de un Musa Sissoko que no fue titular, creo que en más de 5 partidos en la segunda parte de la Premier League, y fue convocado para una de las selecciones con más talento de todo el mundo. La verdad, inexplicable, ¿no? Porque es como que gana el vestuario en cada lugar al que va, pero no puede aportar nada futbolísticamente. Es algo muy loco y también creo que por eso nosotros siempre hablamos de que es uno de los jugadores que no queremos que esté en el club, porque no te aporta nada. Lo vimos en el partido ante el City, quedándose dormido, ¿no? Y Laporte ganando de cabeza y metiendo el gol cuando él justamente entra para tratar de ayudar al equipo a que el otro equipo no anote. Eh, pero también otra cosa que se vio es que los goles que le hicieron a Francia fueron por quedarse dormidos y confiarse. Porque así como Lloris no tuvo el mejor porcentaje de salvadas como sí lo puede tener en la Premier, que normalmente siempre es muy alto, también tiene que ver eso con que si vos estás demasiado jugado, siendo un arquero, tu probabilidad de salvada es muy baja. Entonces, eso te habla de un equipo que estaba realmente demasiado confiado por cómo ganó el Mundial de 2018 y pensó que iba a llegar a la Eurocopa y por más de estar en el equipo de la muerte con Portugal, con Francia, y que Hungría se lo super complicó el partido, pensaba que solamente por los nombres todo el mundo iba a agarrar y decir, no, bueno, estamos jugando a Francia, nos tiramos todo para atrás, los dejamos jugar y bueno, ya está, nos ganaron y ojalá que no nos metan cuatro. Y no es así. Por eso también tenemos que evaluar, ¿no? Esto en base al torneo. Dinamarca llegando a la semifinal. Italia saliendo campeón. Dos equipos, Suiza llegando a cuartos. Todos equipos que se basaron en esfuerzo, en unión del equipo, que luchaban el uno por el otro. Y así vimos Sí. como Alemania, Portugal y Francia se fueron todos en octavos de final. Sí, recordemos que Alemania también se va con Inglaterra en un partido donde se notó un poco más que Inglaterra fue el que quería ganar ese partido, no desde lo táctico, sino desde lo emocional directamente. También ayuda mucho a Wembley, que estaban jugando de local, pero sí, la verdad que se notó también en Sudamérica. Equipos como Argentina, que se notó realmente que fue el que más intención tenía de ganar, y bueno, terminó saliendo campeón. Lamentablemente Inglaterra no lo pudo hacer, pero sí lo hizo Italia, que también era otro equipo que si algo demostró fue actitud. Y vamos, si querés, con Davinson Sánchez, que es el único que nos queda de Copa América. Discreta Copa América, nada, ni muchos errores ni muchos aciertos de Davinson Sánchez. Tuvo compartido dupla con Jerry Mina, que tampoco es nadie muy confiable. Jerry Mina por derecha y Davinson por izquierda, todos los partidos así. Y un Davinson Sánchez que, como para destacar, metió su gol en la tanda de penales contra Uruguay. Contra Argentina lo pateó de la misma manera, pero un poco no tan esquinado como contra Uruguay, y se lo terminó atajando Emiliano Martínez, lo que después resultaría en que Argentina pasaba por los penales. Pero realmente desde el juego Davinson Sánchez, quizás uno tampoco piensa que Jerry Mina y Davinson Sánchez van a ser una gran defensa. Recordamos, por ejemplo, contra Argentina, que es el partido que tenemos más fresco, justamente ese gol que decíamos de pase de Lo Celso para Messi, después de Messi para Lautaro. Los espacios que había en esa defensa quizás se podrían haber remediado de alguna otra manera, pero tampoco nada para destacar tan negativo de Davinson Sánchez como quizás podría haber sido en las eliminatorias de fin de año pasado, donde se comieron 6 goles contra Ecuador. En esta Copa tampoco fue tan terrible, pero tampoco tuvo nada muy bueno. Sí, no tuvo nada muy destacable y
si algo que me queda en la mente de esa jugada, ¿no? Del pase de Lo Celso a Messi y después el pase de Messi a Lautaro, es como Davinson se queda mirando a Lautaro en vez de ir a buscarlo y tratar de bloquear. Me recordaba a Dyer haciendo vistas cuando le pasan por adelante y patean. Eh, la verdad que no es la mayor virtud ser un espectador dentro de un partido que tendrías que estar afectando. Eh, pero bueno, Davinson con respecto a Yerry Mina, siempre la gente de Colombia dice que es mucho mejor. Probablemente fue mejor que Yerry Mina, pero bueno, Yerry Mina sabemos que la mayor habilidad que tiene es anotar goles de cabeza Y bailar. y bailar, pero no tanto defensivamente. Y Davinson se ocupa más en ese rol, pero fue muy pobre. Pero también tenemos que hablar de eso, ¿no? Futbolísticamente, la Copa América fue muy pobre con muchos equipos que Chile había sido bicampeón de la Copa América 2015-2017, realmente con una selección en un cambio generacional no muy bueno, que pasó sin pena ni gloria, un Uruguay que tiene varios jugadores, Valverde, tiene a Betancourt, Cavani, Luis Suárez, tiene varios jugadores, no pudo hacer nada tampoco y llega Perú a una semifinal en donde vos decís, bueno, genial para Perú que llegó ahí, pero ¿qué está pasando que el juego sea tan pobre? Y lo vimos en el partido de ayer en donde parecía, como, y quiero que lo expliques vos esto, muy lento. Sí, realmente mucho toque entre los centrales, centrales para laterales, después volver de nuevo para intentar generar de nuevo el juego. Pero realmente, por ejemplo, Brasil no tuvo dentro de todo ningún partido complicado. Justamente el único que se lo complicó un poco fue Colombia, que terminó también con un poco de polémica ese partido. Pero Brasil que llega a una final bastante tranquilo y Argentina que básicamente cubriendo espacios, marcando a Neymar, poniendo una pelota buena al espacio y definiendo bien la jugada, lo complicó mucho a Brasil, directamente solo con eso y obviamente después todo poner garra, coraje y dar todo en los últimos minutos, porque Argentina obviamente se terminó metiendo atrás con esa diferencia de 1-0, pero tampoco Brasil que parecía, no vamos a decir que parecía imbatible, pero era el principal favorito de este torneo, terminó teniendo una final donde se vio bastante reducido por una Argentina que tampoco hizo un planteo espectacular, hizo el planteo que tenía que hacer y bastante simple dentro de todo, y después, bueno, se termina llevando una final donde realmente se notaba que Argentina lo deseaba mucho y por suerte se nos pudo dar. Así que lo único que queda es repasar un poco Joe Rodon y Ben Davis de Gales, es la única selección que nos queda. Un Joe Rodon que lo vimos jugar como central, generalmente por izquierda, en una línea de 4 en la mayoría de partidos. En la derrota por 1-0 contra Italia lo vimos de stopper por derecha. Pero realmente una copa donde tuvo partidos buenos, un partido bastante malo contra Dinamarca en ese 4-0, que sí, termina siendo en gran parte por el flojo nivel defensivo de Gales y también en general de todo el equipo, un nivel bastante flojo contra un rival que después vimos que terminó llegando a unas semifinales. Y realmente Ben Davis jugó generalmente como lateral izquierdo, generalmente en una línea de 4, también lo vimos en la línea de 5 un poco más adelantado, pero pocos minutos. Y nada tampoco muy destacable de estos dos, el que sí tuvo unos buenos partidos, unas 2 asistencias, fue Gareth Bale, pero ya no está más en el club, así que excepto que se haga un super arreglo nuevamente bastante sorpresivo, no va a seguir en el Tottenham. Así que tampoco vamos a hablar mucho de un Gareth Bale, que obviamente le deseamos lo mejor donde sea que juegue. Pero Joe Rodon y Ben Davis, me parece que Joe Rodon va a terminar llegando un poquito mejor a Tottenham con un poquito más de minutos, con un poquito más de experiencia después de este torneo internacional. Y Ben Davis, como siempre, el eterno suplente, el eterno puntuación 6-7 de partido, no más que eso y tampoco menos. Nada que destacar, digamos, de estos dos. Pero bueno, sumaron con Gales, que es
un gran objetivo llegar a estas competiciones, lograron jugarlo. Sí, la verdad es que de Rodon me parece que tenemos que hablar sí o sí porque habiendo sido comprado, después de esperar a Skriniar, y nosotros realmente estar enojados con el fichaje porque es como lo compras porque es barato y no traes al que realmente tenés que traer y tiene que liderar la defensa, demostrándose después durante toda la campaña que fue lo peor que se tuvo. Rodon fue sorprendente. Tuvo obviamente el error contra Mané, obviamente contra el Liverpool, después tuvo algún que otro partido flojo, pero en líneas generales, en base a lo que uno espera de Ernesto, fue el que mejor rindió de los centrales. Eh, Siendo tan joven y ahora teniendo también la experiencia de ser titular en Gales durante 4 partidos, justamente le da como otro salto, ¿no? No obviamente el salto de Hoiberg, pero el salto de sentirse un poco más seguro de sí mismo, de dónde debería estar parado. Porque también pensemos que el club quiere cambiar a toda la defensa. Toby pidió de salir, ya fue confirmado por Ali Gould. Después se sabe que si llegan ofertas por Dyer y por Sánchez se van a ir. Entonces estás hablando de que los que quedan son Tanganga, obviamente, porque Tanganga en visión de Nuno, si es que juega con carrilero, va a ser o stopper derecho o central derecho. Y el Rodon, que va a ser central por izquierda. Entonces, tenés tenés a alguien para el futuro que, si no es la respuesta como titular, es por lo menos un gran aporte desde la plantilla. No así tanto Ben Davis ahora, en este momento en particular, porque sabemos que no tiene el físico para ser stopper izquierdo, por lo menos en la Premier, lo ha hecho en Gales, lo ha hecho bien y es una de las cosas por las cuales se podría llegar a quedar, que también está reportado. Pero de carrilero va a ser una lucha feroz entre Sessegnon y Reguilón, en donde Reguilón va a tratar de hacer uso de su capacidad asistidora y Sessegnon va a tratar de sacar la chapa de los 15 goles que metió en el Fulham para ganar ese puesto. Entonces, también estaría buenísimo encontrarle una salida, ¿no? Que nos ayude para poder empezar a reconstruir una plantilla que esté más balanceada. Porque también tenemos que hablar de, ¿no? de que la Mela se puede ir, si Soko está reportado que se puede ir al Napoli. Entonces, es el momento de dejar que estos jugadores que rindieron bien tomen otro lugar en el club. Sí, sí, hablando de Ben Davis, como decías, lugar en el carril derecho, en el carril izquierdo de ninguna manera, porque excepto que justamente se lesionen los dos, Reguilón y Sessegnon, no va a tener lugar en ese carril. En una línea de 4 de lateral izquierdo tampoco, si digamos, porque van a estar Reguilón y Sessegnon también. Y como stopper puede tener el mismo rol que el año pasado, que fue jugar Copas Nacionales, FA Cup y Carabao Cup, y el año pasado fue Europa League, este año va a ser Conference League, pero me parece que ya para ese rol quizás preferible tener o a Tanganga jugando de stopper por izquierda o hasta Dennis Sirkin jugando en una línea de 4 que tiene 18 años, si no me equivoco, Sí. y puede ser una gran experiencia para un chico de 18 años jugar en Conference League, por ejemplo. Y después, Mismo, perdón, ¿no? Pero mismo podés hacer el tridente de Rodon, Fagan Walcott, que ya debutó en Champions League, y Tanganga, y jugar con Sirkin, y después podés poner a Lusala o podés poner a Lavinier de lateral por derecha. No necesitas a Ben Davis realmente. no, sí, sí, y por eso se decía, creo que en un momento se habló de 30 millones de libras, si no me equivoco, que era una cifra totalmente desorbitada, pero que para Tichi estaría dispuesto a venderlo, porque se nota que es un jugador bueno, directamente es un suplente para un equipo Big Six, tiene la talla, quizás puede ser titular en un equipo de un poco de una talla un poco menor, pero por ejemplo Joe Rodon decías,
La verdad que está para quedarse en el club. Se habla de una posible venta de Joe Rodon, del Brighton, por ejemplo, que lo quiere, pero esperemos que se quede porque realmente tiene 23 años y es un jugador que demostró bastante. Por ahora mostró bastante temperamento, quizás mostró buenos cierres, pero veremos qué tanto timing tiene en una liga donde tiene que jugar 38 partidos y cuántas veces desbarranca, pero por ahora mostró bastante bien. Y algo que nos habíamos olvidado, tenemos que hablar de Toby Alderweireld también, que jugó de stopper por derecha con Bélgica. No tuvo una copa tan destacada, pero realmente nos sorprendió el rendimiento que tuvo siendo stopper, porque ya es un jugador bastante grande, tiene 32 años, si no me equivoco, y como decías, pidió salir del club, es digamos algo fuerte porque realmente no nos esperábamos que salga, porque aparte tampoco es que le queda mucho tiempo de contrato, y realmente bueno, esperemos que pueda rendir en una posible línea de 3 o de 5 con uno que es quizás el esquema que más ha utilizado en estos últimos tiempos, podría rendir tranquilamente de stopper por derecha, como lo hizo justamente con Bélgica, con nuestro querido Jan Vertonghen del otro lado. Sí, la verdad es que yo esperaba que jugara de líbero, ¿no? Por la edad que tiene, porque también no es el central más rápido que digamos. Pero bueno, ninguno de los centrales de Bélgica, ¿no? Vermaelen, Vertonghen, Toby Alderweireld, si te pones a pensar, decís, qué grandes centrales hace 3 años atrás, ¿no? Tienen muchísima jerarquía y creo que eso los ayuda a poder, en cierta forma, mantenerse en el tiempo. Pero nos sorprendió muy positivamente su actuación de stopper derecho. La verdad que nos encantaría que se pueda quedar, porque si vas a cambiar a toda la defensa y viendo que no se va a querer gastar lo que se debería gastar, vos vas a necesitar un líder defensivo. Y ese líder defensivo todavía tiene que ser Toby, que va a ser titular de Bélgica el año que viene en el Mundial. Entonces, un año más tenerlo, que después se vaya libre a donde quiera, pero un año más tenerlo y que realmente ayude a todos los centrales jóvenes que vengan o a cualquiera de los que estén, acomodarlos. Seguramente encima, si se juega con esta defensa de 3 defensores y 2 carrileros, puede jugar en la posición de stopper derecho que rindió bastante bien. Sí, realmente podría ser una gran alternativa, tanto como stopper derecho o como central por derecha en una línea de 4. Quizás no tuvo un gran torneo, como decíamos al principio, pero lo vimos en esta faceta quizás nueva o un poco distinta a lo que lo veíamos en el club. Así que bueno conocerle también esa nueva cara a Toby, que esperemos justamente, como decías, que siga la temporada que viene, porque es un jugador que ya tiene sus años en el club y una lástima que se vaya de esta manera. Así que ya finalizamos, ya hicimos el repaso por todos nuestros jugadores. Realmente muchísimas gracias a todos por ver, comenten sobre todo quién les esperanza más a futuro por la copa que tuvieron, Giovanni Lo Celso por su rendimiento por Argentina, quizás Højbjerg por su rendimiento con Dinamarca, Harry Kane quizás rindió mejor en el Tottenham que Inglaterra, aunque tuvo quizás el mismo rol, pero déjennos quiénes fueron para ustedes los más destacados y quiénes los entusiasman más para la temporada que viene, y agradecido de estar acá juntos nuevamente, y bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, realmente nos encanta hacer esto más en esta ocasión, por suerte nos toca hacerlo juntos. Y bueno, por favor déjenos sus comentarios y bueno, a partir de ahora ya también empiezan los partidos, así que empiezan obviamente nuestros análisis de vuelta y vamos a hacer todavía la evaluación de la plantilla y cómo nos vemos de cara a la temporada esta que viene, que ya en un mes se arranca contra Manchester City. Así que muchísimas gracias a todos y les mandamos un fuerte abrazo. Así es, nos vemos próximamente. Adiós.